Bueno, Dios les bendiga. En esta noche tenemos una mujer muy especial con su familia, con sus niñas, y es nuestra hermana Yarilis Fontalvo, que es nuestra líder de escuela dominical, quien ha sido un instrumento precioso en las manos del Señor, porque siempre está dispuesta a dejarse usar con una palabra de aliento, de valor, de fortaleza. Entonces, bienvenida, hermana Yarilis. Amén, Dios le bendiga a mi hermana Ángela. Amén, mamita. Entonces ella nos ha compartido o me ha hecho llegar algunos versículos que han determinado y que han sido un referente para ciertos momentos de su vida. Entonces vamos a empezar por este primero que está en Segunda de Timoteo 3:15. Segunda de Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Yarilis, ¿qué vivías en ese momento que tomaste como referencia este versículo? Amén. Bueno, ese versículo marcó mi vida en el momento en que decidí bautizarme. Amén. ¿Cuántos Tenía, años tenías? tenía 13 años Ujú. y estaba en una escuela bíblica, no en mi congregación donde asistía regularmente con mis papás. Ya había ido de vacaciones a donde mis abuelos y estuve participando en la escuela bíblica. Ujú. Entonces empezaron a tomar las clases, dijeron quiénes se querían bautizar y yo tomé la decisión. Mi mami siempre nos había dicho que no por el hecho de que en casa nos dieran la instrucción, la decisión era nuestra. Ujú. Y recuerdo que ese día yo había hablado, ya habían unos niños tomando clases, pero yo no había tomado clases, pero el Señor habló a mi vida Ujú. y sentí en ese momento la necesidad de bautizarme. Y el hermano Álvaro, el pastor que me bautizó, Ujú. preguntó, ¿y tú por qué te quieres bautizar? Y entonces dije, es que he sentido, yo necesito la salvación, yo necesito ser salva, necesito que se invoque el nombre de Jesús en mi vida. Amén, Y amén. entonces dijo, estás en una escuela bíblica, no es emoción, no es... Y me preguntó, ¿por qué? Ujú. Y lo necesito. Preguntó entonces, ¿dónde están tus padres? Entonces le dije, no, mi papá es el hermano Elmer Fontalvo, y entonces él me refirió el versículo y me dijo, no, es que ella desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo. Amén. Y quedó y marcó mi vida y realmente fue, eh, es que lo conocía desde niña, traía la instrucción, el momento que el Señor me dio para, para tomar esa decisión que en sí cuando uno es niño, como que uno viene y trae la palabra y Ujú. va a la iglesia, pero no siente que tú Ajá. necesitas ser salvo. Amén, amén, amén. Esta instrucción que uno recibe desde pequeño, llega el momento en que cumple el efecto para el cual el Señor ha enviado su palabra. Amén, qué privilegio. Gracias, gracias, Yarilis. Josué 1:9 dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Para dónde iba? ¿Por qué ese versículo, Yarilis? Iba a presentar las pruebas IFES. Ajá. Llevaba los pies reventados. ¿Por Tenía qué? dolor. Pues, Ah. anterior nos lo habían dado libre en el colegio y nos habíamos reunido dizque a relajarnos. A relajarnos es que mis amigas andaban patisueltas, digo yo.
acostumbraban a andar descalzas y yo realmente no he sido muy buena andando descalza. Y ese día estábamos jugando con ellas y pues por tomar la misma instrucción, entonces me descalcé y nos pusimos a jugar fútbol. ¿En qué Al día ciudad estabas? ¿Barranquilla? Y cuando fui entonces a tomar las pruebas, yo iba con los pies vueltos nada. Llevaba mucho nervio porque aparte el presentar un examen IFES es Ujú. la cosa agobiante que en ese tiempo puede uno estar pasando. Y yo tenía mucho nervio, tenía todas las emociones encima, aparte esa angustia de que sí lo voy a lograr, sí voy a poder, mi puntaje sí me va a alcanzar, la universidad viene el estudio, si no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pasa? Mejor Todo eso dicho, de por mi pasame la gilet. cabeza, todo eso pasaba por la cabeza y el Señor me puso ese texto, esfuérzate, sé valiente, no temas, Amén. Jehová tu Dios es el que va contigo. Entonces Qué me llenó precioso. fuerza. Igual el sitio donde yo presenté las pruebas, tampoco el entorno para llegar ahí tampoco era muy confiable que digamos. Ajá. Pero sentí esa palabra en mi mente y en mi corazón y lo hice con todo y el Señor me ayudó y me sacó en victoria un excelente puntaje. Y pues, Gloria a Dios, qué precioso. Dice en Deuteronomio 6:4, Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. amén. ¿Por qué ese Bueno, versículo? casi que es parte de la niñez de uno nacido en un hogar cristiano que los papás se empeñan en enseñarle la unicidad y es de lo primero que uno aprende cuando Ujú. empieza a decir los primeros versículos, como es el de los cortos, de los fáciles, lo repetían a diario en casa, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y de hecho al igual que el de Santiago 2:19 que dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ajá. Cuando estaba más o menos tercero de primaria, tenía una compañerita que los papás de ella mis papás eran pastores de la Pentecostal, los papás de ella eran pastores de la Trinitaria en el pueblo en el que estábamos en ese momento. Y ella gastaba cantidad de argumentos y yo le decía, pero es que la Biblia dice si los demonios creen y tiemblan, ¿tú cómo vas a dudar que Dios es uno? Amén, gloria a Dios. Entre las dos aún pequeñas teníamos y eso siempre se lo repetía y se lo inculcaba en Amén. mi vida siempre. De las Dice, convicciones en mi vida es que Dios es uno. amén, mamita. Y así es, y uno su nombre. Primera de Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿En dónde estabas? ¿Qué hacías? También fue mi época de colegio, cuando uno tiene que enfrentar todas esas situaciones y todos esos espacios en los que tiene que compartir con los compañeros. Eso no está mal, pero esto no, eso, ¿qué te va a hacer? Pero eso, Ujú. ay, por favor. Todas esas cosas, cada que me ofrecían o cada que llegaba alguna tentativa, o incluso lo mismo que uno llama el amor de ese momento. Mm. Sí, sí, Entonces, eso, ¿qué tiene de malo? A ver, tener sí, un sí, no, sí. ¿qué tiene de malo? Ay, sí, 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 sí. No. Entonces, toda esa, apenas llegaba algo, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero esa palabra siempre No estaba, todo edifica. siempre, incluso mis compañeras, porque yo estudiaba en un colegio muy retirado de mi casa, Ujú. mis compañeras vivían alrededor del colegio y ellas decían, ¿tú cómo no te escapas de las clases? ¿Cómo no te vas para otro lado? Porque mi papi me daba el dinero de toda la semana Mm.
yo sencillamente tenía para desplazarme para el colegio y demás. Y ellas eran admiradas de que en lugar de yo ir a capar clases, yo llegaba al colegio y ellas a la menor descuido de los papás enseguida se escapaban o cualquier cosa, pero no, no, es que todo me es lícito, pero no No todo me todo me conviene. conviene. Lo, Ajá. lo que estar centrada es en el colegio y no defraudar la confianza de mis padres. Entonces, esa palabra siempre guió mi vida. Precioso. Yarilis, Salmo 156. ¿Por qué el Salmo 156? Que dice, Que respira, todo al lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. todo, todo. Marcó mi vida y siempre lo tengo presente y respiro y lo recuerdo. Y pienso en tanto incrédulo o tanta gente que anda por el mundo sin siquiera tener consideración o sin tener en su pensamiento a nuestro Dios. Amén. Y que nos dice ahí todo lo que respira, Alabe todo a Jehová. alaba a Jehová. Entonces, siempre lo miro y lo contemplo y digo, es que es todo, y todos respiramos, alabamos a este Dios. Y me lleva siempre a pensarlo, a contrictarme en que esto, esta respiración, esto lo hago por su pura misericordia. ¿Cómo no Así he de es, alabar? así es. ¿Cómo no Amén. he de Así algo tan es. o que lo vemos tan sencillo, porque en realidad no es sencillo, es todo un Ujú. proceso, es todo lo que implica pulmones y demás, pero todo respiramos y alabamos a este Dios. Amén, así es. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 1:8. ¿Qué pasaba por tu vida, Yari, en ese momento? Amén. Los proverbios son algo que en casa siempre teníamos. La lectura matutina siempre era en proverbios. Mi papá siempre lo traía a nuestra mente y, y lo recordaba, y tal cual como dice la palabra, al levantarse, al acostarse, cuando vayas en el camino. Amén. Él siempre venía hablando de proverbios y con mis hermanos, ellos tienden a despreciar, porque cuando uno no, no obedece a los padres, lo que hace es despreciar su palabra, despreciar Ujú. ese. Entonces siempre yo veía como que nos medíamos a la par con mis hermanos y decía, ignoran la instrucción de mi papá, y a ellos siempre los castigaban por ignorar esa instrucción. Entonces decían a veces, pero ¿por qué a ella no le pegan? ¿Por qué es obediente? ¿Por qué escucha la instrucción de su padre y no desprecia la instrucción de su madre? Entonces siempre Amén, amén. estaban en mi mente, oye, hijo mío, la instrucción de tu madre y no desprecia la instrucción de tu padre. Precioso, precioso versículo. Y marcaba así, sí, marcaba siempre mi direccionar, mi andar, mi caminar. Los consejos, las palabras de ellos siempre estaban en mi mente. Amén. Bueno, vamos con Santiago 2:19, que dice, ¿tú crees que Dios es uno? Ah, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El que ahorita me hacías referencia. Correcto. Precioso. Luego sigue Segunda de Timoteo 2:13. ¿Qué dice Segunda de Timoteo 2:13? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Es la Segunda de Timoteo 2:13.
¿Qué vivías Y en ese momento? esa palabra me la recordó el Señor en un momento. Venía de una reunión con mis compañeras. Ese día había decidido usar una falda más corta que las que tradicionalmente usaba, porque iba a casa de una amiga diferente. Ella era muy, muy banal. Siempre lo medía uno por el raso de la ropa, de lo que usaba, de lo que llevaba, de lo que esto. Y había una falda que a mi mami no le gustaba que usara, y ese día decidí llevar esa falda porque iba para casa de allá y demás. Siento que ese día le fallé al Señor, ¿Por qué? le fallé al Señor llevando ese atuendo porque no me sentía como una cristiana. Aparte estuvimos allá reunidas varias compañeras y se hizo una conversa muy superficial, y en ningún momento hablé de Dios, o Mm, sea, todo transcurrió así. como que esa platica se perdió. Ya no estábamos, sí. Y cuando venía camino a casa, venía en el colectivo como reflexionando, no, eso allá sí no, qué pérdida de tiempo, que ya hicimos la tarea, gracias a Dios, pero en cuanto a mi vida, a Dios ese día no le di el reconocimiento, la honra y todo lo que Él se merece. Ujú. Bajé del colectivo, el colectivo tenía que hacer una curva donde yo me iba a bajar, y él hizo se despegó del andén y me dejó a mí en la mitad entre el andencito y la calle, y a lo que me bajé venía una moto a mil, a mil, a mil. Cuando yo bajo, la moto choca conmigo, porque choca conmigo, y de la moto salta, cayó como a lejísimos, cayó retiradísimo, y yo sencillamente pasé al andén y el Señor guardó mi vida y a mí no me pasó nada, Amén. nada. Y el Señor me decía, aunque tú seas infiel, yo permanezco fiel para contigo. Amén, gloria a Dios. Y le, en ese momento tuve que decirle al Señor, mil gracias, gracias, tu fidelidad es grande, tu amor es inmenso, tu misericordia es infinita. Todas las personas que estaban ahí corrieron a mirarme. El de la moto resulta que era un policía y él era impresionado, pero no te pasó nada, pero no tienes nada, ni un rasguño. Me revisaba y me revisaba. Y yo decía, Dios, tú eres muy bueno. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Tenía 15 años, Ujú. 15 años en ese momento. Impresionante. Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así es, ¿Qué así es. vivías en ese momento? ¿Esa misma situación o algo otra? Esa particularmente también esa palabra llegó a mi vida, pero cuando estuve en mi último trabajo en Barranquilla, yo trabajaba en un hotel y mi horario era extenso. Me daban las 11, 12 de la noche en el lugar donde trabajaba. Ujú. Era en el centro de Barranquilla, y esa zona es horrible, peligroso, peligroso, peligroso. Y la verdad es que yo duré trabajando en ese lugar como unos 6 meses, 4 meses, y siempre salía de ahí diciendo esta palabra en mi mente, diciendo esta palabra: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nunca, nunca, nunca me pasó nada. Nunca
nunca sufrí de un atraco, nunca sufrí de que me, que me lo cogieran a uno, porque ahí se escuchaban cualquier cantidad de historias. De hecho, muchas veces bajaba con los habitantes de calle conversando con ellos y ellos eran impresionados y decían, pero usted, ¿cómo está esta zona por aquí? ¿Y usted cómo anda toda esta zona? ¿Y usted cómo anda? Es que usted tiene un ángel. Entonces, Ay, claro, amén, amén. el ángel de Jehová, él acampa a mí y me defiende. Así siempre Amén. le pedía. De hecho, cuando cursaba en el SENA, estudiaba contabilidad, también lo hice en horas de madrugada, SENA 43 de Barranquilla, eso también es centro. Y siempre bajaba y me pasaban ese tipo de cosas y los habitantes con los habitantes de calle, porque son habitantes de calle las personas que uno encuentra a esa hora, y me decían, es que usted tiene un ángel, es que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y los Es defiende. verídica. Qué preciosa palabra, qué enseñanza para la vida, para los niños, para mi vida, Yarilis. Gracias, gracias por haber permitido conocer en parte tan personal, tan íntima de tu corta vida, porque además eres una mujer muy joven. Gracias, Yarilis. Gracias por ser ese instrumento precioso que nos aportas mucho, mucho con tu disciplina, con ese don de gentes y sobre todo con esa actitud incansable de servicio a Dios y a su iglesia. La Te misericordia felicito. es grande. Así es, mamita. ¿Algo más que Mam, quieras de pronto para los niños, para los maestros, para quien escuche esta participación? bueno, es solo que le sirvamos al Señor de todo corazón. Él no se olvida de nada. Así Nuestro es. un Dios tan amoroso, tan inmenso, tan grande. Amén. Servirle al Señor es lo mejor. Servirle al Señor es algo que nos ayuda, que marca nuestra vida y tener que podamos disfrutar de esa misericordia, porque ni siquiera es por algo que merecemos, ni siquiera es por fuerza, ni siquiera es porque tenemos capacidades, no, es por pura gracia de Él, por pura misericordia de Él, que nos permita hacer algo en su obra, es por pura gracia y por pura misericordia de Él. Entonces, a los niños, su vida, dedíquensela al Señor, es lo mejor. No Amén. tener eso de que pude haber hecho más, de que pude haber dado más, sino que tus fuerzas, tu vida, todo lo que puedas hacer en la obra del Señor, eso es incomparable. Amén, Yari. Bueno, ya son, ya son que las 11:36 de este 27 de marzo, que ya casi es mañana. Gracias, Yarilis, por este tiempo tan valioso. A Mayra, a Juliana, a don Jorge, que es tu esposo, muchas, muchas gracias. Feliz descanso con la misericordia de Dios. Un beso, Amén. un abrazo. Los Bendición. amamos. Dios te guarde.